Cuanto más inteligente, profunda y sensible es una persona, más probabilidades tiene de cruzarse con la tristeza. Alejandro Dolina. Radioficción por las noches. ¿Una visión, decís vos? O... Sí he visto, sí he sentido, sí, de todo he escuchado. Es más, a veces no lo quiero decir mucho porque me tiran de loca, pero sí. Sí, yo creo en esas cosas. Al principio estaba medio reacia porque le quería buscar como la lógica a todo, qué sé yo, fue el viento, fue algo que se cayó y a mí me pasaba, por ejemplo, que tengo un hijo que tenía, ahora ya no porque está más grande, pero cuando era más chiquitito tenía juguetes con sonido, luces. Y a veces yo entraba a mi casa y los juguetes estaban andando por ahí y mi nene no estaba. Y tenía buena pila. Sí, claro, la duración. Claro, por eso quedó encendido y seguía. El rayo de la lógica de Dora dijo, tenía buena pila, eso Claro. no existe. Claro. O de repente la casa en silencio y... Ahora, qué curioso Se que uno escuchaban esas no dice cosas. nunca creo en el fuego, ¿no? Sin embargo, dice creo en tal cosa, creo en tal otra. O no creo. Digo el fuego, digo el agua. Que lo podés Yo ver, creo en porque el lo agua. podés tocar, No, yo porque no lo creo en podés- el agua. Nadie puede decir, ¿no? Bueno, Pero sí, en estas cosas uno dice, yo creo en lo sobrenatural o no creo en lo sobrenatural. O sea, como tomando partido, ¿no? bueno, pero yo, a ver, lo que digo es que a veces el gran misterio de la humanidad es la muerte y si hay algo más después de la muerte. Sí, yo creo que el verdadero misterio es la vida que contiene el nacimiento y la muerte, pero la vida en sí es el misterio de la vida, ¿no? Sí, y no lo que pasa, creo, en la vida cotidiana. Ese no es un misterio. No, Eso claro. es algo No, que hay que es hacer. la realidad Digo, pura. dentro de ese misterio que es la vida, ¿cuántas veces nos preguntamos quiénes somos, para qué estamos acá, Sí. etcétera? Y pasan cosas a nuestro alrededor que nosotros podemos percibir, pero que no sabemos cómo explicar, y entonces entendemos que hay algo que no entendemos, que escapa a la lógica, que escapa a lo cotidiano, que escapa a lo que se puede tocar, al fuego, al agua, que están ahí, ¿no? Que son. Y no podemos negarlo, pero tampoco podemos afirmarlo. ¿Cuántas personas, no, con esto de los ovnis? ¿Por qué seríamos la única El único expresión planeta de en el la universo. con expresión de vida, digamos? ¿Por qué? ¿Has visto un ghoul? Los monstruos no existen, pero has visto uno, lo que significa que son reales. O quizá lo imaginaste. No lo imaginaste. Era real, estaba en el mismo callejón que tú anoche devorando al viejo Banqui, el vagabundo. Es una lástima. No era un mal tipo. A veces te invitaba a su aguardiente y vaya que te hacía bien desde que te volviste loco y abandonaste la comodidad de tu casa y tu trabajo en la universidad. Tu cabeza es un amasijo de tormentos que solo se apaciguan cuando pierdes el sentido. Y el licor de ese vago amable
Era lo suficientemente fuerte para ponerte a dormir. Ahora está muerto. Lo comprobaste esta mañana cuando fuiste en su busca y miraste su vientre abierto. Y ese ghoul no te vio porque estaba muy ocupado comiéndose a tu amigo. ¿Y todavía te atreves a poner en duda su existencia? No, claro que no. Ellos existen. Y si esas cosas son reales, tal vez también todo lo demás. Es para volverse loco, aunque eso no debería preocuparte, pues ya lo estás, ¿recuerdas? Te quedaste trastornado por culpa de esos libros y objetos antropológicos que se guardan en las bóvedas de la universidad. Te aficionaste a leer e investigar temas prohibidos. Te obsesionaste por averiguar el origen de esas estatuillas que representaban ídolos monstruosos, más terribles que Coatlicue, y eso te hizo perder la razón porque sabías que era verdad, que la existencia de esas criaturas que acechan en la oscuridad fuera del tiempo no eran simples cuentos de escritores hipocondríacos y afectados, historias de dandis enfermizos de Nueva Inglaterra con modales refinados y rebuscados, sino verdades concretas, tangibles, improbables y difícilmente demostrables, pero percibidas por el rabillo del ojo en las esquinas del mundo que pasamos por alto, en los ángulos anormales que forman dos muros y un techo. La verdad de esos hechos fue tan abrumadora para tu pobre mente humana que la única reacción saludable era deschavetarse. Te volviste loco por tu propio bien para dejar de pensar en eso. En la calle, con la lucha diaria, que es conseguir un pan o una cabeza de pescado, unos cigarros o una botella de alcohol, no tienes tiempo ni necesidad de pensar en esos dioses o demonios. Pronto te olvidaste de ellos, hasta donde era posible. Eso significa solo una cosa: que tu obsesión ha bajado de intensidad, sobre todo porque no tienes nuevo material de lectura, ni nuevas esculturas de arcilla o de materiales desconocidos donde poner tus manos y tu atención, ni tampoco los recursos para emprender una nueva investigación en selvas latinoamericanas o asiáticas. Pero viste a un ghoul arrancando pedazos del viejo Banqui con el hocico y tragándoselos sin masticar, haciendo ruidos nauseabundos. ¿Lo viste? Ahora sabes, sin lugar a dudas, que son reales. Y si lo son, y lo son, entonces todo lo demás debe ser real. Es normal que sientas esa emoción. Dedicaste más de la mitad de tu vida a probar que esas reliquias tenían un sustento real y no conseguiste más que burlas. Pero ahora sabes que todo es verdad. No, son simples alucinaciones, te dices a ti mismo, causadas por el abuso del alcohol. ¡Ah! No te engañes, amigo, existen. ¿Recuerdas esa piedra que hallaste incrustada en una máscara obtenida por medio de los papúes, roja como un rubí pero pulida como una lente mediante una técnica imposible pues era más dura que un diamante? ¿Recuerdas lo que hiciste con ella? Así es. La usaste como una lente, era lo más lógico. ¿Y qué viste? El origen del mundo. Era una lente muy potente, ¿cierto? Ningún telescopio, ningún microscopio habían acercado así las cosas tan lejanas. Esa lente roja te permitió contemplar el pasado. Era tan poderosa que te permitía ver a través del tiempo.
Masas amorfas venidas de las profundidades del espacio se asentaron en la Tierra y emplearon los elementos encontrados en ella para crear la vida, vegetal, animal, fúngica y finalmente al ser humano, que sería su mejor esclavo. Sí. Esa lente te permitió refutar la existencia de Dios y la teoría de la evolución, todo al mismo tiempo. Los hombres fuimos creados, pero no por una deidad benevolente y amorosa, sino por criaturas tan retorcidas, tan extrañas, que rendirles culto debería considerarse una enfermedad mental y un crimen contra la humanidad. Solo que la humanidad es tan poca cosa, una nadería. Y se te ocurrió la magnífica, la maldita idea de usar la lente en sentido inverso, y contra todo lo esperado funcionó. Pudiste ver el futuro. La desaparición de la humanidad, las bombas, la radiación, la desolación, el mundo convertido en un océano gigantesco de aguas bullentes de vida malsana y, posteriormente, en un desierto. Y en ese mundo reinaba una raza de insectos parecidos a cucarachas, y en los huecos oscuros del mundo una raza de hongos parecida a humanos, pero sin rastro de carne, sangre o huesos, ni tampoco identidad o voluntad. Solo estaban ahí, reproduciéndose y ocupando espacio, arrojando vapores tóxicos, finalmente llenando la tierra hasta volverla inhabitable para cualquier cosa. Una piedra árida flotando en el silencio del universo. ¿Contemplaste el fin del mundo? No. Nada de eso fue producto de tu imaginación. El alcohol vino después, una forma de soportar u olvidar esas visiones, una ficción cada vez más frecuente. Hace unos 3 años ya que tomaste la costumbre de beber tanto como puedes, aunque la bebida te produce alucinaciones ocasionalmente. Quizá ese ghoul no era otra cosa que un perro rabioso o un yunqui perdido en el viaje robándole su botella al viejo. Eso no cambia el hecho de que ese pobre hombre está muerto y de una forma atroz. Quizá alguien lo asesinó con un machete. Uno de esos, como el que sostienes en las manos. Eso es. Otro trago, sí. Eso te hará sentir mejor. Bebe tranquilo. Los ghouls no existen. Lo imaginaste todo. Tampoco existe ese calamar alado que duerme en la meseta que ves en tus pesadillas, ni esa deidad que parece una rana y transforma a sus acólitos en híbridos humano-batracio. Tampoco esa masa idiota que babea en el centro del universo y que casi puedes sentir cuando escuchas música de flautas. Todo eso no son sino las necedades de locos solitarios que se creían escritores y nunca fueron capaces de lograr una obra sobresaliente, tan solo cuentos amarillistas que se publicaban en revistas baratas, un simple muestrario de sus fobias y traumas. Tal vez sea buena idea que escondas ese machete y te acabes el licor. Y ahora, duerme. Usa esos periódicos, así no tendrás frío. Y saca esas ideas enfermizas de tu cabeza o te volverás loco de veras. Así. Cúbrete bien para que no te dé una gripe. No tienes dinero para comprar medicinas.
Cierra los ojos y déjate llevar por la calidez del alcohol que fluye dentro de ti. Escucha el palpitar de tu corazón. Arrúllate en él. Ignora los gruñidos y el ruido de pies que se arrastran cerca de ti. Déjate ir. Ignora el dolor causado por unos colmillos clavados en tu carne. Siente el calor de tu sangre y déjate ir. Radioficción por las noches. Claro, pero es otro tipo de vida, o sea, el hecho de un extraterrestre es una cosa y otra cosa es lo que subyace debajo de la muerte, por ejemplo, que sería el caso de las... Los juguetes del nene. No, digo, el Espíritu. caso claro de lo que se llama espíritu y demás, pero son como cosas diferentes. El extraterrestre podrían ser, que de hecho yo también estoy convencido que existen, que es vida como la nuestra. Y el espíritu, Pero lo ¿por qué no otro- sería una vida como la nuestra, pero en otro estado? Como si el agua fuera Exactamente, líquida, exactamente. gaseosa y sólida, y nosotros El estuviéramos agua en mental. el estado líquido, por hacer Sí, una sí, analogía. totalmente, estoy de acuerdo con vos, sí. Sí, Y sí, entonces ¿por qué no? los espíritus fueran... Bueno, eso se llamaría la multidimensionalidad. Exacto, y ni siquiera sabemos cómo está compuesto el universo realmente, como para decir, tal vez esto sea otro tipo de vida. De hecho, capaz que pasás la puerta de la muerte y es vida, pero sin cuerpo. No sé. Cuando vos desarrollás un modelo, obtenés todos los beneficios de ese desarrollo hasta que llega un punto en que hay cosas que no podés explicar. Ajá. Por lo tanto, necesitas pasar a un modelo más complejo, más amplio, donde la locura o las preguntas o las respuestas extrañas se convierten en algo normal. Ahí ampliaste el modelo. Sí. Cuando ese modelo a su vez se agota, porque ya hay cosas que no podés explicar nuevamente, necesitas desde la filosofía, desde la locura, entre comillas, empezar a plantear otras cosas que antes no te las hubieses no hubieses ni pensado. Hablas de la necesidad de plantear algo como si uno tuviese el control. Yo creo que hay como un rayo que no controlamos que nos mueve como, Sí. por decir, salto cuántico a extender nuestros límites. No hay una forma de control de cómo vamos claro. a crecer. Claro. Es que la inseguridad te impulsa a controlar. En el momento en que vos decís, esto ya no tiene sentido, no puedo seguir pensando que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque los viajes alrededor del mundo, porque hoy a nadie se le ocurriría pensar que la Tierra es plana. ¿No? Buenos Aires, son 4. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Antes que nada, quiero decir que infructuosamente busqué por todo Buenos Aires a la reina Ginebra, autora de este cuento, para expresarle que ella no escribe. Sentada en su trono, imagino, a la reina Ginebra pintando, solo que, para ello, no emplea pinceles ni colores, sino palabras, y economiza trazos de manera admirable para definir con claridad cómo es cada quien en su texto. Además, pinta personajes a los que les concede vida en escenas minúsculas pero contundentes. La reina Ginebra, para satisfacción de la legión de fanáticos del uso adecuado del lenguaje, no emplea palabras de modo exagerado, una virtud que suele escasear
Y allí siempre, el obelisco, devorándose el primer plano del lienzo. La Gómez y el Stéfano son suburbio puro y desarrollan esta historia en la gran urbe. Ese centro que día tras día los recibe y en el que se ganan la vida. Rápidamente, ambos cobran vuelo y se transforman en seres queribles. Y por esas cosas que suelen suceder, se conocen. Como pasa tantas veces en este mundo, y entre ellos, se genera esa sana seducción que algunas veces nos tocó a todos y todas. Desde su sana inocencia se despliegan sencillez, humildad, timidez, ilusiones, de las buenas, de las que valen. Y ante el omnipresente obelisco, paro de hablar de los personajes. Creo adivinar que la reina Ginebra debe haber empleado todos los atributos propios de su monárquica condición para convencer a este silencioso ícono de los porteños. Solo de esta manera es posible que haya conseguido su autorización para que Obelisco, precisamente, sea título del cuento e inmóvil y mudo testigo de la escena final. Omnipresente Obelisco ya está pintado. Ahora el lienzo se inclina ante la reina Ginebra y ambos, cómplices, invitan a la lectura. Osvaldo Ferro. Obelisco, no el de los faraones del desierto egipcio, el de la piedra calcárea de las sierras puntanas, blanco, insulso, querible, frustrada Babel ciudadana, vigila, espía, fálico atributo compadrito de la ciudad. Paso y te cuento. La Gómez, sombrerito bordó, venía de Quilmes, espuma y río. Consiguió un trabajo como ayudanta de un boticario de sangre germana, impecable delantal y gafas oscuras, siempre ordenando en insólita manía los potes de porcelana con leyendas en latín, untura blanca, trementina, cataplasmas de lino, alcanfor, mientras la culebrilla y el empacho obligaban a trabajar también a los sanadores clandestinos. La Gómez, padre madrileño, mamá asturiana inmigrando al exilio. La peluquería de Piedra 79 la había recibido cuando, ya enamorada, quiso verse con el corte a la garzón y un brazalete barato le brilló en la muñeca. El Stéfano de Floresta, Rivadavia al oeste, humo y durmientes, prestaba su sonrisa durante 9 horas a los clientes de Casa América, donde las radios a válvula escupían tangos. Hijo de madre soltera, jovencísima en el parto, la que soñaba pesadillas de temblores y ascos. La Gómez se deslumbró frente a los escaparates. La música se ponía disfraces para acobardarla. La orquesta típica de Juan Canaro, Azucena Maizani con piano y violín, Sabina Olmos por Radio Belgrano, todas las voces guardadas en los surcos concéntricos que las eternizaban. El Stéfano y la Gómez se habían encontrado 2 veces en la Martona, en mediodías arrebatados de sol y bocinas. Él sabía, para combatir el tabaco fumado, había que beber leche, con ensaimadas, vainillas
o pan fresco. Y ella sentía que, con un vaso de 20 centavos y unas gotas de café, su cuerpo diminuto la sostendría hasta el atardecer. La tercera vez volvieron caminando hasta Avenida de Mayo. Nublado el cielo, la brisa del río. Allá, insomne, los miraba el Obelisco. Antes de retomar la labor, se despidieron. Al Stefano le temblaron 2 palabras. A ella le palpitó el silencio y dijo que sí. Pasaron 3 días tan largos. Un jueves de adoquines y tranvía 26 estrenaron Viñas de Ira. Henry Fonda iluminaba la penumbra del cine Astor con sus pupilas de mar. El Stefano compró los billetes para la función de las 19. Ese día ella se estrenaba sus primeros zapatos de gamuza y la cartera pequeña, pañuelito y espejo. Se esperaron en la esquina. Él se atrevió a sus hombros. A la Gómez se le deshizo la piel. Entraron, fila 8 al centro, caramelos de menta, variedades. Un genio maligno ya habitaba en la avenida Corrientes 1066 y trenzaba la trampa nocturna de la muerte. El Obelisco se blanqueaba de sol. Los viejos leones de mármol de la casa de Montes de Oca me contaron que, si las altas noches del verano encendían estrellas azules, vendría el mal. Así había ocurrido cuando la hija menor del dueño contrajo enlace con el primogénito del hacendado. Entendí que no sellen el amor ahora la Gómez y el Stefano. No, que es enero. Por eso siguieron esperándose en Avenida de Mayo, al lado del local que ofrecía máquinas de coser a pedal. Ella aprendió, mientras tanto, a usar faldas hasta la mitad de la pierna y blusas livianas, puntilla y festón, a lo Greta Garbo. Él lucía un sobretodo de 6 botones, camisa blanca, corbata rayada y brillantina en el cabello. Y aprendió a llevarla hasta la puerta de su casa cuando la luna guiñaba la impuntualidad. El genio perverso acababa de completar el elixir maléfico. Lo sacudía, lo entibiaba, lo dejaba reposar. Invisible, esperaba la hora. El Stefano pensaba. Hacía más de 15 días que no visitaba a su madre. Ya era hora de darse una vueltita, llevarle un ramito de nardos. Ella los adoraba. Se lo compraba al viejito quien, para esa época, armaba un precario y colorido kiosco en la esquina del trabajo. Fresias, rosas, gladiolos, más los papeles transparentes y los moños principescos y las tarjetitas de rigor que el Stefano no llenaba nunca. El viejito, camisa de puño deshilachado, alguna mancha, botón perdido, pantalón azul, botamanga desgastada, bolsillos deformados. Todo el día ofrecía desde su silencio los delicados ramilletes humedecidos de frescura. Stefano compró y alegró a su madre, que lo esperaba con una cazuela de carne aromática de pimienta y comino, tal como cuando era un niño. Los 2 se regocijaron. Y la mujer le habló, como antes, de un sueño. Ella corría por un sendero ancho, ocre de polvo y sombrío como el laberinto regio de Dédalo, y un animal extraño le obstruía el paso, vomitando un caldo gelatinoso. «Madre, una tontería, nada». Y bebían el vino barato.
La Gómez se arrobaba con las cintas de romances y se quedaba largo rato leyendo los afiches de aquel cine y extasiándose en las imágenes de las mujeres enamoradas de rudos amantes como Gary Cooper. Así pasaron los días, hasta que se citaron a la hora de la salida, gotas de lavanda y jazmín. Se abrazaron en timideces. La vereda sostenía los pasos serenos, acompasados, sin apuro. Ella le acomodó el pañuelo que se asomaba desde el bolsillo izquierdo. Querían beberse el ocaso de la ciudad, sombras largas y nubes enrojecidas, apuro y desdén. Estrujaron sus manos, abrazaron el encuentro, llegaron al obelisco. Los círculos de hormigón oscurecían el ámbito. Algún farol no iluminaba. Sopló una brisa pesada. La pollera de la Gómez dibujó arcos de seda, zigzagueó en el aire. Él apretó suave. Algo salió de atrás del tranvía que pasó mascullando. Se arremolinó turbulento y ensombrecido. Un olor que repugnaba las gargantas se esparció pegajoso. El mal vino apurando febrero. Él recordó a su madre. Corrieron. Se resbalaron juntos. A la mañana siguiente, encontraron 2 manchas verdes sobre el pavimento. Dicen que eran sus almas. Radioficción por las noches. ¿Estás seguro? Yo creo que sí. Hacete una búsqueda por internet y hay un par de personas sí, que... sí, no sé, solo yo un sé. par. Pero digo, cuando algo está superado, generalmente no se vuelve a eso, a menos que no lo hayas superado y lo hayas escondido. Ajá. Si yo estoy convencido que este nuevo modelo que desarrolla el ser humano es más completo, la física, hablemos de la física. A Newton jamás se le hubiese ocurrido la mecánica cuántica. ¿A quién se le hubiese ocurrido la existencia de agujeros negros? No, claro, llegan los matemáticos a ese tipo de cosas a través de los cálculos, en realidad. Bueno, a partir de un término que no tenía sentido que apareciera, a menos que existiera algo, entre paréntesis agujeros negros, que lo corroborara. Entonces dijeron, no, para que esto sea verdad tiene que existir un agujero negro. Entonces los agujeros negros existen porque si no, no daba el cálculo matemático. Claro, y aparecen cuando aparecen potentes telescopios y ven que se chupan las estrellas, que se chupa la luz. Claro. Pero no es que apareció primero el telescopio y después apareció el término matemático. El telescopio ayuda a confirmar algo que una teoría. Entonces, ese modelo surge como necesidad, dado que el anterior era insuficiente. O no tenía una explicación lógica. Obvio. Que se la lleve el diablo. Que se la lleve el diablo. Un hombre que había tenido mala suerte con las mujeres decidió vivir solitario por un tiempo. 2 veces se había casado por amor. Despejó la casa de cuanto de alguna manera se le había escapado a su abnegada segunda esposa cuando se largó con las posesiones favoritas que juntos habían coleccionado. Cuadros, cristal fino, hasta los mejores vinos sacados de la cava. Botó los libros en cuya guarda la primera mujer había escrito amorosa su nuevo nombre de casada. Enseguida se fue de vacaciones sin llevar consigo a ninguna mujer. Por primera vez
que pudiera recordar. Pero aquellas rameras y vagabundas de quienes se creyó enamorado habían resultado tan infieles como las honestas esposas que juraron quererlo eternamente. Se fue solo a un balneario donde las rocas lanzaban el mar hacia arriba en forma de abanicos ásperos y la marea siseaba y se chupaba las charcas. No había arena. Sobre piedras semejantes a confites hirvientes, a rayas punteadas o estriadas, la gente, las mujeres, se acostaba en colchonetas descoloridas por la sal y se acariciaba con aceites aromáticos. Aquel año llevaban el cabello recogido y sujeto por gorros elásticos de flores artificiales, o chorreaba suelto al salir del agua con cuentas cristalinas como joyas sobre sus brillantes miembros, y cogido por hebillas doradas que intercambiaban señales luminosas con las candongas que formaban un aro en sus orejas. Los senos iban desnudos y sobre el pubis vestían triángulos invertidos de tela fosforescente asegurados por un cordón que subía por la división entre las nalgas, para encontrarse con dos cordones que bajaban del vientre y las caderas. En su línea de visión, mientras se alejaban hacia el mar, parecían totalmente desnudas. Cuando subían del mar, acesando de placer en dirección a su línea de visión, sus pechos danzaban y se colgaban al agacharse. Reían mientras recogían toallas, peines y bronceador. Los cuerpos de algunas tenían diseños parecidos a telas estampadas, listones y parches blancos o rojos, donde la ropa había tapado algunos trozos de sus cuerpos de la llameante inmersión en el sol. Otras tenían los pezones en carne viva como fresas y se podía observar que a duras penas soportaban tocarlos con bálsamo. Había hombres, pero él no los veía. Cuando cerraba los ojos y oía el mar, alcanzaba a oler a las mujeres, el aceite. Nadaba mucho, adentrándose en la serena bahía entre surfistas crucificados contra sus vistosas velas, o más cerca a la orilla, donde la espuma le golpeaba la cabeza bajo aludes de aguas blancas. Un cardumen de madres jóvenes andaba con sus infantes por las aguas poco profundas. Desnudos, apoyados contra su carne blanda, los niños se aferraban a ellas, tan recientemente separados de allí que parecían aún formar parte de aquellos cuerpos femeninos en los que habían sido sembrados por varones como él. Se acostaba sobre las piedras a secarse. Le gustaba su roce duro y se retorcía para ajustar sus huesos a ellas, hundiéndolos con sus movimientos hasta que lograba acomodarlos en las depresiones, de suerte que las curvas de su cuerpo, más que ofrecer resistencia, fuesen recibidas por ellas. Dormía y despertaba para ver piernas afeitadas pasar junto a su cabeza. Mujeres. Gotas desprendidas de los cabellos mojados de aquellas caían sobre sus hombros cálidos. A veces se encontraba nadando bajo el agua debajo de ellas y su cuerpo, de piel áspera, pasaba rozándolas como un tiburón. Como suelen hacer los hombres cuando están solos, echaba piedras al mar, recuperando el arte de lograr hacerlas besar la superficie saltando. Acostado boca abajo, fuera del alcance de los últimos arroyuelos, colaba puñados de piedras pulidas por el mar. Entresacaba algunas y de cerca comenzaba a verlas como los adultos han dejado de ver. Como un niño mira y remira una flor, una hoja o una piedra.
siguiendo sus vetas aluviales, sus fragmentos de color misteriosos, las placas de mica allí sepultadas, sintiendo, lo hacía, su forma de huevo o de rombo pulida por la mano aceitosa y acariciadora del mar. No todas las piedras eran en realidad piedras. Había óvalos ambarinos aplanados que el océano, tallador de gemas, había pulido a partir de botellas de cerveza quebradas. Había cabujones de vidrios azules y verdes, otra botella ahogada, que podrían haber pasado por aguamarinas o esmeraldas. Los niños los recogían en gorras o en baldes. Y una tarde, entre tales tesoros mezclados con trozos de espuma de estireno, desechos de barcos de carga y con otras hechazones que se arrojan al mar y flotan de nuevo para ser botadas otra vez en las playas de todo el mundo, encontró en las piedras con las que ocupaba una mano como un monje que pasa las cuentas de su camándula, un auténtico tesoro. Entre los pedruscos de vidrio de color había un anillo de diamante y zafiro. No estaba sobre la superficie de la playa pedregosa, así que era evidente que ninguna mujer lo había dejado caer aquel día. Alguna querida, algún tesoro del hombre rico o alguna esposa oculta, al zambullirse desde un yate allá lejos, con sus joyas puestas, mientras se iba despojando con elegancia de otros ropajes, debió sentir que uno de los anillos se le resbalaba del dedo por acción del agua. ¿O no lo sintió? Solo lo percibió al regresar a cubierta y corrió a buscar la póliza de seguros, mientras el mar arrastraba el anillo cada vez más hondo, y luego, cansándose de él con el correr de los días, de los años, y empujándolo con lentitud, lo echó afuera y lo tiró a tierra. Era un anillo hermoso, un zafiro largo y oblongo, circundado de chispas redondas, y al lado y lado de este brillante montículo, un diamante tallado en forma de baguette que servía de puente a un círculo grabado. Aunque lo había sacado de una profundidad de más de 6 pulgadas, mientras excavaba con sus dedos al azar, miró a su alrededor como si la dueña tuviera que estar allí, de pie, encima de él. Pero ellas se estaban embadurnando, estaban secando a los infantes con las toallas, se depilaban las cejas, observándose en espejos diminutos, estaban sentadas con las piernas cruzadas y los senos apoyados sobre las mesas bajas donde el mesero del restaurante había colocado sus ensaladas y botellas de vino blanco. Subió al restaurante a llevar el anillo. Tal vez alguien hubiese informado de una pérdida. La administradora se echó hacia atrás, como si un reducidor le hubiese estado ofreciendo bienes robados. Es valioso. Llévelo a la policía. La sospecha despierta la atención. Tal vez hubiera en este lugar extranjero algún motivo para sospechar aún de la policía. Si nadie reclamaba el anillo, alguno de los lugareños se lo embolsillaría. Así pues, ¿qué importaba? Y lo echó en su propio bolsillo, o mejor, en la bolsa donde guardaba el dinero, las tarjetas de crédito, las llaves del coche y las gafas de sol. Y regresó a la playa, a acostarse otra vez sobre las piedras, entre las mujeres, a pensar. Puso un aviso en el periódico local: hallado anillo en la playa Horizonte Azul el martes 1.
junto con el teléfono y el número de su habitación en el hotel. La administradora tenía razón. Hubo muchas llamadas, algunas de hombres que aducían que, en efecto, sus esposas, madres o novias habían de veras perdido un anillo en aquella playa. Cuando les pedía que lo describieran, corrían el albur. Un anillo de diamante. Pero cuando los presionaba pidiéndoles más detalles, solo les quedaba la mentira. Si una voz de mujer era lisonjera, congraciadora, incluso llorosa a veces, identificable como la de una estafadora de mediana edad, colgaba en el momento en que ella intentaba describir su anillo perdido. Pero si la voz era atractiva y a veces claramente juvenil, suave, aún vacilante en su mentirosa osadía, le pedía a su dueña que viniera al hotel a reconocer el anillo. Descríbalo. La sentaba cómodamente frente al balcón abierto para que la luz del mar indagara en sus rostros. Solo una lo convenció de haber de veras perdido un anillo. Lo describió en detalle y se marchó, apesadumbrada por haberlo molestado. Otras, algunas bastante atractivas o incluso muy bonitas, vestidas para seducir, se habrían conformado con un resultado diferente de la visita si no lograban salirse con la suya al inventar su descripción del anillo. Parecían calcular que un anillo es un anillo. Si es valioso, debe tener diamantes. Y una o dos tuvieron el ingenio suficiente para decir que sí, que llevaba otras piedras preciosas, pero era una herencia, abuela, tía, y no sabían en realidad los nombres de las piedras. Y el color, la forma. Se marchaban como ofendidas. O si reían con nerviosismo culpable, era que solo habían venido por aventurarse, para divertirse un poco, y era bien difícil deshacerse de ellas de manera educada. Pero hubo una cuya voz era diferente a la de cualquiera de las demás llamadas. Quizás la voz dominada de una cantante o actriz que expresaba timidez. Había perdido toda esperanza de encontrarlo. Mi anillo. Había visto el aviso y pensado, no, es inútil, pero ¿y si había una posibilidad en 1.000.000? Le pidió que viniera al hotel. Con seguridad tenía 40 años, una belleza innata, de grandes ojos serenos de un gris verdoso, que solo necesitaba ayuda para conservar el color negro azabache de su cabello, que comenzando en un penacho de forma de pico que se elevaba sobre la frente curva, se recogía en un bucle sobre la coronilla, brillante como plumas suavizadas. No había huellas de ningún pliegue allí donde se unían sus senos, firmemente separados en el escote de su vestido, tan negro como el cabello. Tenía manos hechas para anillos. Extendió unos dedos largos, volteó las palmas hacia afuera y entonces se perdió. Vio su reflejo por un instante en el agua. Descríbalo. Lo miró a los ojos. Volvió la cabeza para apartar la mirada y comenzó a hablar. Muy trabajado, dijo. Platino y oro. Usted sabe, es difícil de precisar cuando se trata de un objeto que uno ha usado durante tanto tiempo que ya ni lo nota. Un diamante grande, varios, y esmeraldas, y piedras rojas, rubíes, pero creo que se habían caído antes.
fue al cajón del escritorio tocador y de debajo de unas carpetas que describían restaurantes, programas de TV por cable y servicios disponibles en la habitación, extrajo un sobre. «Aquí tiene su anillo», dijo. Los ojos de la mujer no cambiaron. Lo extendió hacia ella. Su mano se dirigió lenta hacia él, como si nadara bajo el agua. Tomó el anillo y comenzó a ponérselo en el dedo del corazón de la mano derecha. No le servía, pero ella corrigió su movimiento con veloz acto de prestidigitación y se lo deslizó sobre el dedo anular, donde se acomodó. La llevó a cenar y no se hizo alusión al tema. Nunca jamás. Ella se convirtió en su tercera esposa. Viven juntos y no hay entre ambos más cosas no dichas que las que se dan en otras parejas. Radioficción por las noches. Es que siempre le buscamos la lógica a todas las cosas en general. Claro, pero nuestra actitud mental a veces queda detenida en un modelo. Sí, cuando pueden haber muchos más. ¿No le suena dogma? Sí, Claro claro, que sí. uno. ¿Por qué uno Algo solo? perfecto, enseñable, rígido, duro. Yo estoy seguro en esto. Las estatuas de piedra, ¿no? Porque el hombre siempre busca estar en un plano o en un lugar donde se sienta seguro. Pero la seguridad es esa, cambiar de modelos, Claro, bueno, seguir pero evolucionando, muchos creen ¿o no? que justamente quedarse en un lugar es estar seguro. Hay un temor también a veces de creer en cosas que, si volvemos otra vez a esto de los espíritus, de creer que puede existir otra cosa que no es lo que ve, lo que palpa, lo que huele. Bien. O sea, hay que Exacto. atreverse también a abrirse y pensar de que esto que tengo y es tan concreto no es lo único que puede existir. O también creamos soluciones que son funcionales y las explotamos y ya. O sea, a ver, hay avances en la ciencia, por ejemplo, medicinal, pero nada, nos siguen dando pastillas y pastillas como si la pastilla fuera la solución. Y sabemos perfectamente que hay muchas cosas que no se curan con pastillas. Hay médicos que buscan las alternativas. Pero hay otras personas que te dicen, esta enfermedad es crónica, tómate la pastillita, trata de tener la mejor vida que tengas. Te veo Chao. en la próxima consulta. Y digo, no hay una idea superadora de eso. ¿Por qué? Porque tampoco sirve. O sea, si este tipo se cura, no viene más a la consulta. Entonces, me parece que creamos cosas que no son funcionales. Hay cierta comodidad. O sea, como que todo el tiempo estamos tratando de movernos en un espacio cómodo. Podemos hacer un salto, pero una vez que hicimos un salto, nos acomodamos a este nuevo Sí. espacio y volvemos a hacer nuestro espacio cómodo. Se llamaba Eremita. Tenía 19 años. Rostro seguro de sí. Algunas espinillas. ¿Dónde estaba su belleza? Había belleza en ese cuerpo que no era bello ni feo, en ese rostro cuyo signo de vida era una dulzura ansiosa de dulzuras mayores. No sé si belleza. Posiblemente no la había, por mucho que los rasgos indecisos atrayesen como atrae el agua. Había sí sustancia viva, uñas, carne, dientes, mezcla de resistencias y flaquezas, constituyendo una presencia vaga que, no obstante, se concretaba de inmediato en una cabeza interrogativa y ya servicial. No bien se pronunciaba un nombre: Eremita. Los ojos castaños eran intraducibles, faltos de correspondencia con el conjunto del rostro.
tan independientes como si hubiesen sido plantados en la carne de un brazo y desde allí nos miraran, húmedos, abiertos. A veces contestaba con malcriadez de verdadera criada. Explicó que había sido así desde pequeña, sin que eso viniera de su carácter, pues en su espíritu no había ningún endurecimiento, ninguna ley perceptible. «Tuve miedo», decía con naturalidad. «Me entró un hambre», decía, y no se sabe por qué. Lo que decía era incontestable. «Él me respeta mucho», decía del novio, y, pese a la expresión obsecuente y convencional, la persona que oía entraba en un mundo delicado de insectos y aves, donde el respeto mutuo era general. «Me da vergüenza», decía, y enredada en sus propias sombras, mostraba la sonrisa. Si el hambre era de pan, que comía deprisa como si fueran a quitárselo. El miedo era de los truenos. La vergüenza era de hablar. Era gentil, honrada. «Dios me libre, ¿no?», decía ausente, porque tenía sus ausencias. El rostro se perdía en una tristeza impersonal y sin arrugas, una tristeza más antigua que su espíritu. Los ojos se tornaban vacíos, diría que incluso un poco ásperos. El que estaba al lado de ella sufría y no podía hacer nada, únicamente esperar, pues en algo estaba absorta la misteriosa criatura. En aquellos momentos nadie se habría atrevido a tocarla. Uno debía esperar, un poco grave, con el corazón encogido y velándola. Nada era posible hacer por ella sino esperar a que pasara el peligro, hasta que en un movimiento sin prisas, casi un suspiro, se despertaba como un cabrito recién nacido que se levanta en sus patas. Había regresado del descanso en la tristeza. Regresaba, no se podría decir que más rica, pero sí más segura después de haber bebido en vaya usted a saber qué fuente. Lo que se sabe es que la fuente debía ser pura y antigua. Sí, había en ella profundidad, pero nadie habría encontrado nada si hubiese bajado a esas profundidades. Nada salvo la profundidad misma, como en lo oscuro se encuentra oscuridad. Es posible que alguien, de haberse adentrado más, tras muchas leguas por las tinieblas, hubiese encontrado el indicio de un camino, guiado tal vez por un batir de alas, por el rastro de algún insecto, y de repente el bosque. ¡Ah! Entonces el misterio debía de ser ese. Ella había descubierto un atajo para llegar al bosque. Seguro que era allí a donde iba durante sus ausencias, para regresar con ojos llenos de suavidad e ignorancia, ojos completos. Ignorancia tan vasta que en ella podría caber y perderse toda la sabiduría del mundo. Así era Eremita, la que, si hubiese subido a la superficie con todo lo hallado en el bosque, habría sido quemada en la hoguera. Y lo que había visto, las raíces que había mordido, las espinas que la habían hecho sangrar, las aguas en donde se había mojado los pies, la oscuridad y la luz que la habían envuelto, todo eso no lo contaba, porque no sabía. Había captado todo en una sola mirada, demasiado rápido para que no fuese algo más que un misterio. Cuando emergía, pues, era una criada.
a quien continuamente apartaban de la oscuridad de su atajo para encargarle tareas menores: lavar ropa, fregar el suelo, servir a unos y otros. Pero, ¿servía realmente? Pues si alguien hubiese puesto atención, habría visto que ella lavaba ropa al sol, que fregaba el suelo mojado por la lluvia, que tendía sábanas al viento. Se las arreglaba para servir mucho más remotamente a otros dioses, siempre con la entereza de espíritu que había traído del bosque, sin un pensamiento, nada más que un cuerpo moviéndose con calma, rostro pleno de una esperanza suave que nadie da y nadie arrebata. La única huella del peligro por el que había atravesado era su fugitiva manera de comer pan. Por lo demás, era serena. Incluso cuando agarraba el dinero que la patrona había olvidado sobre la mesa. Incluso cuando en un discreto paquete le llevaba al novio algunas cosas de la despensa. A robar ligeramente también había aprendido en sus bosques. Radioficción por las noches. Y cuando eso es funcional, lo explotamos. Y entonces a veces no nos superamos porque lo cómodo, y yo hago esto. ¿Y pero por qué no haces algo diferente? Mirá, tenés buena voz, ¿por qué no? No, a mí déjame con esto. Por ejemplo, digo, ¿cuántas veces no vamos más allá porque lo que tenemos es cómodo, está bien, es funcional? Digo, los positivistas, ¿para qué van a ponerse a pensar en espíritu? No creo. No, yo creo en lo que puedo ver y lo que puedo tocar. Claro. Pero podés sentir mucho más. No, pero a mí déjame con lo que yo puedo ver y puedo con los 5 sentidos. Pero hay cosas que son innegables y están y no se pueden explicar. Pero preferimos ignorarlas. Muchas personas prefieren ignorarlos, otros no. Vos nombraste a los positivistas y mirá qué paradoja. La gran mayoría de, digamos, los mediums, los que empezaron a jugar todo el juego de la copa o la tabla Ouija, también provienen del siglo XIX. Porque no solamente querían una respuesta hacia lo que tenía lógica, sino que también querían una respuesta hacia lo que no tenía lógica. Hay muchas cosas que no tienen lógica y están ahí y es como que las dejamos, ¿no? Y bueno, existen. O que poseen ¿no? lógicas desconocidas para nosotros. Exacto. Hasta que un día nos plantamos que eso que es desconocido se convierte en algo manipulable, en algo controlable. Por ejemplo. Radioficción por las noches. Por las noches. En el programa de hoy escuchamos La Espiral, Jorge Jaramillo Villarroel. Voces, Enrique Di Masi. Obelisco, Marta Ribowicz. Voces, Dora Sajevicas. Un hallazgo, Nadine Gordimer. Voces, Paulo San Martín. La criada, Clarice Lispector. Voces, Dora Sajevicas. Contactanos en www.facebook.com/radioficción por las noches o a nuestro mail radioficcionporlasnoches@gmail.com.